Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie BL Beside the Sky Forever You parte 2. Me encargué de lavar los platos después de que todos terminamos de comer, con la ayuda de Nori y Ter como de costumbre. Al principio Pifa también se ofreció para ayudar, pero no lo permitimos. Queríamos hacer las cosas nosotros mismos. Hoy es tu cumpleaños, pum, dijo Nor, recordando de repente. ¿Por qué no pareces emocionado? No sé por qué debería estarlo, es mi cumpleaños, no es gran cosa. Sí, tienes razón, pero ya tienes 21, ¿verdad? Sí, pero todavía me siento como un niño. Entonces hoy debemos salir y tomar muchas fotos para crear buenos recuerdos, ¿cierto? Será el viaje de cumpleaños de Boone, dijo Ter. ¿Tienes algún plan? No lo tengo, pero podrían ayudarme a planear algo. No quiero hacer un mal plan. Intenta planear algo primero. Nosotros lavaremos los platos, dijo Nor. Asentí, me sequé las manos y saqué mi teléfono para buscar ideas. Pero vi una notificación de Daitu. ¡Feliz cumpleaños! Me escribió y me envió un mensaje. Era una pintura mía acuarela. Evidentemente Daitu le había pintado el mismo y había una firma en la esquina inferior derecha. Miren esto, dije emocionado mostrándosela a Nor y Ter. ¡Qué hermoso! Nor se sorprendió al ver la imagen. Es adorable, la pintó para ti, dijo Ter. Sí que es adorable. Quien tenga a Daitu como novio será muy afortunado. ¿Por qué? Preguntó Nor. Puede ver fantasmas, ¿sabes? Eso es solo un detalle sin importancia. ¿A quién le importaría? Dije. No es una pequeñez, puede ver fantasmas. Además, Daitu dijo que solo tiene una sensación leve. Levanté una ceja mirando a Nor que parecía alarmado. ¿No es así, Ter? ¿Cómo alguien que trabaja tanto va a tener tiempo para salir con alguien? Ter parecía pensativo. Si Daitu va a tener una pareja, espero que sea alguien bueno. Con Pooh y Pifai estoy tranquilo, solo queda Foan y Daitu. Sí, ¿y cómo está Foan? Preguntó Nor. ¿Cómo crees? Lo engañó otra chica, dijo Ter. Pobre de él, a mí también me gustaría que alguien cuidara de Daitu, dije, pero parece que él no lo necesita. Vamos a planear el viaje de hoy primero. Vamos a ayudar a encontrar. Soy el guía turístico número 1. Los tres nos ayudamos a buscar información de viajes durante un rato, hasta que olvidamos que los doctores nos estaban esperando. Cuando nos hicimos una idea aproximada de la información, fuimos a la sala de estar y encontramos a los tres doctores, apoyados en el sofá, todos dormidos, excepto a Tig, que pensamos que había regresado a su habitación. No pude evitar sonreír por la vista que tenía frente a mí y realmente agradezco a Pifa por estar tan cansado y aún así tomarse la molestia de traerme hasta Japón. Durante los exámenes de toda la semana apenas durmió. Cuando recordé algo inmediatamente sacó su teléfono para tomar una foto. No fui solo yo, Nori y Ter también tomaron una foto y los tres aguantamos la risa para no despertarlos. Era tan lindo, miré a Pifa que estaba sentado en el gran sofá con los brazos cruzados y apoyado en el respaldo. Y dormía al lado de Johan, sentado en la misma posición. Pero antes de que pudiéramos tomar otra foto, abrieron los ojos y se despertaron, lo que hizo que los tres apenas pudiéramos guardar nuestros teléfonos. ¿Qué están haciendo?, preguntó Pifa. Nada, dije con voz tartamudeante. No me dio un codazo suave, como si me estuviera diciendo que no estaba hablando con fluidez en absoluto. Vamos, nos vemos en una hora. Está bien, respondió Pifa. Johan arrastró a Nor fuera de la habitación y luego Gil llevó a Ter detrás. Que se diviertan. Ven aquí, dijo Pifa poniéndose de pie y sosteniéndome. Cierra los ojos. ¿Por qué? Ciérralos. Cerré lentamente los ojos, aunque no entendía muy bien, antes de que algo pesado fuera colgado alrededor de mi cuello. Es un poco pesado. Levanté mi mano para sentirlo e inmediatamente me di cuenta de que era una cámara, así que abrí los ojos emocionada. ¿Esta cámara es? Sí, es esta. Feliz cumpleaños, amor. Ya tienes 21. Que cada día de tu vida a partir de ahora sea un buen día. No importa lo que desees, espero que se haga realidad. Pifa, yo siempre estaré aquí para apoyarte y este es mi regalo. Gracias por ser lo mejor en mi vida. No sé por qué de repente las lágrimas empezaron a fluir. No pude evitar sollozar, pero no podía funcionar, así que no podía contener mis lágrimas. No se trataba solo de regalo. La historia de mi madre ayer y todo lo demás era tan impactante y me sentía feliz. Una vez más, gracias, dije mientras dejé que las lágrimas fluyeran. Pifa me abrazó fuertemente para consolarme. No eran lágrimas de tristeza como en los últimos años, eran lágrimas de felicidad que quería tener para siempre. Gracias, muchas gracias. Está bien. Pifa me sonrió cálidamente y extendió la mano para limpiar suavemente mis lágrimas. Nuestros rostros estaban a unos solo centímetros de distancia. Inevitablemente me sentí encantado por esos ojos. Lentamente acerqué mi rostro y lo besé. Pifa parecía sorprendido antes de devolverme el beso. Su mano me sostuvo. Usé ambos brazos para rodear el cuello de la persona frente a mí. Pifa me sostenía y tuve que inclinarme para besarlo. Y finalmente el beso se convirtió en un beso familiar. Él me puso sobre la mesa y estaba un poco sorprendido al abrir los ojos y me besó con fuerza.
No mucho después, sus manos intentaron explorarme, y todo se volvía más intenso. Al final, después de darnos mucho cariño, la camiseta que estaba usando terminó hecha un desastre, así que tuve que ir a cambiarme, y fue a buscar una nueva camiseta. Era la camiseta de manga larga que Pifa me había comprado cuando todavía nos escribíamos cartas. Era el primer regalo que él me había dado. Nunca te había visto usarla, pensé que la habías olvidado, dijo él. Lo uso en días especiales como hoy, que es mi cumpleaños. Dije antes de que Pifa fuera a ducharse y vestirse. Estaba probando la cámara, tomando muchas fotografías de diferentes ángulos en la habitación. Poco después Pifa salió del baño vestido. Normalmente Pifa usaría una camisa. Nunca había visto a Pifa acercarse al cabello ni una sola vez. Supongo que no era su estilo. Tomando fotos en secreto otra vez. La persona a la cual fotografié en secreto se giró para preguntar. Solo un poco, es una nueva cámara, sonríe. No se puede evitar, ¿verdad? Tengo un novio que es fotógrafo. Claro que no. No se puede evitar. Miré a la persona que caminaba frente a mí felizmente. Pum vestía un suéter blanco que le compré. Él usualmente usa ropa negra y ahora lo está usando de otro color. Me sentí fascinado por la sonrisa que Pum me daba en ese momento. Sus ojos grandes y redondos me daban una mezcla de un amor infinito. Ahora estábamos en el castillo de Osaka, el primer lugar que decidimos ir. Era primavera y afortunadamente las flores de cerezo aún estaban. Todo era hermoso. Una suave brisa sopló y el dueño del dulce rostro se dio la vuelta. La cámara original se detuvo frente a mí. El fotógrafo aún se mantuvo quieto por un momento antes de presionar el obturador. Cuando terminó de tomar la foto, Pum bajó la cámara y miró la pantalla. ¿Qué tal salió?, pregunté. Mírala, dijo Pum antes de caminar rápidamente hacia mí y entregarme la cámara para ver la foto. ¿Qué piensas? Eres claramente un modelo, dijo Pum. Cualquiera que venga aquí debe salir hermoso cuando le toman una fotografía. De ninguna manera, Pum dijo. También depende del modelo. Debido a que tú eres muy alto, las tomas salen muy buenas, dijo Pum. Levanté un poco las cejas. No soy el tipo para que elogien de esa manera, ya que no tengo mucha confianza. De acuerdo, si tú lo dices, le dije. No sueles autoelogiarte a menudo, me dijo Pum. Eres igual a mí, dije dando la vuelta. ¿Otra foto? ¿Qué quieres que haga? Nada en especial, solo camina como de costumbre, de acuerdo. Da la vuelta un poco, pero no mires la cámara. Entonces, ¿qué quieres que mire? Mira, no, ahora sí, correcto. No respondí nada. En su lugar me giré hacia un lado para mirar los árboles de cerezo. El viento sopló en la misma dirección, haciendo que mi cabello volara. Después de un tiempo, cuando pensé que la foto ya había estado hecha, me giré para mirar a Pum. Pero el viento soplaba y me despeinaba. Entonces escuché que Pum presionaba el obturador 3 veces. Tan hermoso, dijo él con entusiasmo. Pifa, ¿eres un modelo de verdad? Claro que no, dije sonriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo salió la foto? ¿Encontraste un ángulo bonito? Me gustan las fotos, no sé cómo decirlos. Todas salen muy naturales. Tomé muchas fotos de los paisajes, especialmente las flores de cerezo que estaban en plena floración. Caminando vi un foso alrededor del castillo, debido a que vi que estaba abierto y pensé que era lindo, no pude evitar detenerme y tomar fotos. No puedes tomar fotos de todo, Pum. Ni siquiera hemos llegado al castillo, dijo Ter. Está bien, dije. Fruncí los labios algo molesto antes de girarme al sentir que alguien se acercaba. ¿Qué tal?, le pregunté a Nor, que acaba de llegar. Es bonito, los cerezos están en plena floración. Tenemos mucha suerte. ¿No tomaste fotos?, preguntó Ter. No soy buena tomando fotos, mejor tomo las de ustedes. Lo sabía. Mira, también tomé una foto tuya con Johan. Ter mostró las fotos en su cámara a Nor, quien al verlas levantó una ceja, perplejo. ¿Cuándo tomaste esa foto? Soy bastante discreto. Podría ser paparazzi, dijo Ter con orgullo. Entonces olvídate de ser veterinario. Está bien, sí, ya renuncié. La próxima vez que te enfermes, no puedes venir a verme, dijo Ter. No le reprendió.